Hermanos, una vez más delante de nuestro Dios para agradecerle lo bueno que es para con cada uno de nosotros. Dios nos sigue bendiciendo y a pesar de que sigue creciendo el número de fallecidos por la pandemia, nosotros estamos seguros bajo sus alas, bajo esa bendición de Dios, de saber que somos hijos de Dios y que somos agradables a Dios. Inclinemos nuestro rostro y agradezcámosle a nuestro Señor lo bueno que es con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te damos a ti la honra y la gloria y te damos las gracias por todo lo que haces en nuestra vida, porque escuchas nuestras oraciones, nos bendices en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en todo lo que hay alrededor de nosotros que en algún momento nos causa aflicción, tribulación. Tú nos estás bendiciendo y nos mantienes con vida y vida en abundancia. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Solamente te pedimos en esta hora que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales y que podamos escuchar con atención tu palabra. Te pedimos que la bendigas para ser bendecidos nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Si recordamos, hermanos, la semana pasada veíamos si somos aprobados o no somos aprobados por Dios. Y eso nos lleva a que debemos ser agradables a Dios. Muchos de nosotros, por nuestras actitudes, por lo que hacemos o dejamos de hacer, no somos agradables a Dios. Vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver un pasaje bíblico. Yo le pido que me acompañe a Números, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Números, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Está escrito en la palabra: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. El Señor estaba pidiendo un censo para saber cuántos varones había. En Números 1:46 dice que fueron todos los contados 603,550. ¿Sí? Y de esos soldados israelitas perecieron en el desierto por su incredulidad. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 Corintios 10:2. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Dice que todos estos varones, ¿sí? Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ahí adelante, acompáñame al versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Era tanto la incredulidad del pueblo de Israel que dice que no se agradó Dios de ellos y en algún momento quedaron postrados en el desierto. Y no que los haya en algún momento exterminado Dios, sino que uno mismo muchas veces nuestra incredulidad nos lleva
a quedar postrados cada uno de nosotros. Porque Dios, a pesar de que sabía que ellos eran incrédulos, siempre los bendijo. ¿Sí? Él continuó siendo compasivo con cada uno de ellos. A pesar de las quejas, siempre les proveyó de todas sus necesidades, tanto físicas, materiales y de una manera sobrenatural. ¿Sí? Vea lo que dice Deuteronomio 8:4. Deuteronomio 8:4. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y él sanó todas sus enfermedades. En el Salmo 105, versículo 37, dice que Dios los sacó de Egipto con plata y oro. Dice, y no hubo en sus tribus enfermos. A pesar de la incredulidad del pueblo, Dios siempre los bendijo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento también tenemos un ejemplo. ¿Sí? Y saben ustedes quién es ese mejor ejemplo. Jesucristo. Porque Él hizo público su complacencia en Él. Por ejemplo, Hebreos 3:17 nos comenta la palabra que Dios estuvo disgustado en el Antiguo Testamento con su pueblo. Dice, ¿y quién estuvo él disgustado 40 años? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y aunque habían sido bautizados en la nube, ¿sí? Y en el agua, ellos no creyeron. Y si eso nos remonta a la actualidad, muchos de nosotros hemos sido bautizados, ¿sí? Hemos creído en el Señor Jesucristo, entre comillas, porque muchos de nosotros todavía andamos en incredulidad. ¿Sí? Dios hace e hizo diferentes milagros a favor de su pueblo. Y este pueblo, yo creo que es el que ha visto más maravillas y milagros que hace Dios en el pasado, en el presente y va a seguir siendo en el futuro. Esto nos indica que Dios muchas veces contesta, o casi todas las veces contesta en nuestras oraciones, a pesar de que andamos muchas veces en incredulidad. El hecho de que Dios hace milagros en nuestra vida, ante nuestros ojos, no prueba nada acerca de nuestra espiritualidad, cómo somos realmente nosotros. Solo demuestra que Dios es bueno y que sale el sol tanto para el pobre, para el justo, para el injusto. El sol sale para todos. La bendición es para todos, no hace acepción de personas. Eso también nos indica que los milagros no son una garantía para nosotros de que vamos a ser salvos. Dios dice que muchos van a andar o van a creer que andan junto a Él. Acompáñenme a Mateo 7:22 y 7:23. Mateo 7:22 y 7:23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A pesar
que en la actualidad muchos hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido bautizados. Pues en muchos de nosotros nuestras actitudes, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, muchas veces nos lleva hacia el pecado, porque estamos pensando en lo de nosotros y no en lo de Dios. Vemos que Dios no se agradó en el Antiguo Testamento, con todo un ejército. Y a pesar de que hubo bendiciones, hubo milagros ahí, hubo incredulidad también. ¿Qué será en nuestra actualidad? ¿Sí? Vemos en el Nuevo Testamento que Dios se complace en su Hijo Jesucristo. En Mateo 3:17 está escrito en la palabra: se hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, de quien tengo yo complacencia. Y esto fue dicho mucho antes de que Jesucristo empezara su ministerio o de que hiciera el primer milagro. ¿Cuál fue entonces ese secreto que tenía Jesucristo para que Él encontrara la aprobación de Dios? Para que el Señor, nuestro Dios, se complaciera en su Hijo Jesucristo. Él, obviamente, no había empezado su ministerio público, pero fue el tipo de vida que había vivido durante esos 30 años. Fiel durante las tentaciones, Él nunca pecó. Y aunque se hizo pobre, se hizo hombre, nunca fue encontrado pecado en la vida. Desde pequeño Él vivió con sus padres, vivió una vida normal como cada uno de nosotros, ¿sí? Dice Hebreos 4:15, si me acompaña. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Romanos 15:3 está escrito: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre ti. Ahí vemos dos virtudes o dos puntos importantes del Señor. ¿Sí? Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el otro, que no se agradó a sí mismo. Él no buscó lo suyo, sino buscó primeramente lo que decía el Padre. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida diaria nos agradamos a nosotros mismos? Tenemos un antojo, tenemos un deseo, tenemos un sueño y vamos y lo hacemos realidad. ¿Sí? Él dice que no se agradó, la palabra de Dios dice que no se agradó a sí mismo. Dos puntos importantes. Él se resistió a la tentación en todas las áreas que pudo tener en su vida, viviendo con sus padres. En una vida normal, en una vida que tenemos nosotros en familia, que fue su vida pública en sí puede ser su vida en el trabajo, porque él era carpintero. En su vida familiar vivía con sus padres y vivía con sus hermanos. ¿Sí? ¿Qué familia que tenemos nosotros, que hemos vivido con los padres, no hemos tenido problemas, no hemos tenido conflictos familiares, no ha habido problemas en la unión conyugal, en la unión familiar con nuestros hijos, o qué hermanos entre sí no ha habido dificultades? Él vivió todo eso, él tuvo todo ese tipo de tentaciones, pero dice que sin pecado. Yo creo que como carpintero en su trabajo, yo creo que muchas personas a lo mejor le exigían, ¿sí? O a lo mejor muchas personas
como sucede a veces en nosotros, nos encargan un trabajo y no nos pagan o no nos cumplen, ¿sí? O hay problemas y a veces uno tiene que ceder. Y en todas esas áreas que vivió Jesucristo en su vida diaria, Él nunca pecó. Vemos que no tuvo esa necesidad de satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propios sueños, sino que Él se dirigió a una vida dedicada al Padre, un carácter santo. Nuestros logros materiales y externos a veces nos impresionan y nos hacen elevar nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, y pensamos que es por nosotros mismos y no por el carácter que hemos estado aprendiendo de Jesucristo. Si le preguntáramos a Jesucristo cuál es la opinión que tiene sobre de cada uno de nosotros, deberíamos de evaluarnos nosotros mismos con nuestras actitudes que tenemos acerca del pecado, nuestra manera de pensar, el egocentrismo de nuestras acciones. Es la única medida infalible de nuestra condición espiritual. Vemos que Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas que podamos hacer. Yo creo que Dios había planeado eso, ¿no? De que Jesucristo viviera esos 30 años anteriores a su vida pública, vivir en la casa y vivir en el trabajo. ¿Y qué sucede en nuestra actualidad? Estamos nosotros en casa, ¿sí? Y a veces estamos ejerciendo desde nuestra casa, a veces, nuestro trabajo. O muchos ya han empezado a salir hacia su trabajo en esta pandemia. Pero solamente vamos a aprender lo que quiere Dios, y a lo mejor ese es uno de los objetivos de esta pandemia, aprender a vivir en casa, aprender a vivir en el trabajo. Vemos la necesidad que tenemos por ese trabajo que sustente nuestras necesidades. Dice que el trabajador es digno de su salario. Y nosotros necesitamos un trabajo digno también para cumplir nuestras necesidades. Pero hemos aprendido a vivir en casa. Muchas veces nos estresamos porque estamos buscando lo de nosotros mismos y no lo de Dios. Y lógicamente para muchos es una locura vivir en casa, ¿sí? No tenemos esa comunicación con nuestra esposa, no tenemos esa comunicación con nuestros hijos, y a veces parece que la presión sigue en aumento, y no podemos satisfacer ni nuestras necesidades ni de nuestra familia. Y el Señor nos dice, y nos pone un alto, vamos a aprender a vivir, vamos a aprender a ser servidores de los demás, así como lo hizo Jesucristo. Cuando nosotros aprendemos a cumplir la palabra de Dios, Dios mismo nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras no lo hagamos, no estamos en paz. Nos estamos volviendo, no sé, quizás esperamos, nuestra presión sigue en aumento, no sabemos qué hacer, tratamos de salir de casa, no cumplimos con lo que se nos pide, tener el cuidado, y los contagios van de aumento en aumento. En el hogar de Jesús, me imagino que era un hogar pobre, no se comenta nada, pero sí había hermanos, su casa debe haber sido una casa pues chica, quizás él no tenía un cuarto propio, problemas con sus hermanos, dice la misma palabra, que en algún momento ellos no tenían quizás para un cordero para celebrar la Pascua, sino que usaban pues las tórtolas, los palominos para poder ejercer esa Pascua.
Y Jesús se hizo hombre y se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Dice que Jesucristo tenía 4 hermanos y 2 hermanas más jóvenes que él y vivían en ese mismo hogar. ¿Sí? Y vean lo que manifestaban de él en Marcos 6:3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y dice que ni sus propios hermanos creían en él. Entonces yo creo que había dificultades, tenían problemas como en cada una de las familias, donde hay hermanos, donde están los padres, que no hay esa convivencia que nos quiere mostrar Dios de cómo debemos de convivir como cristianos. Yo creo que si Jesucristo hubiera venido de alguna otra forma, no como ser humano, no que se haya hecho pobre para enriquecernos a nosotros, yo creo que no tendría esa virtud de la cual nosotros hemos aprendido. Él se hizo como nosotros, a nuestra imagen y semejanza, y pasó por todas las tentaciones, pero sin pecado. Y yo creo que el Señor nos quiere mostrar que nosotros podemos vivir así. Imagínense, si Él lo hizo y nos muestra el ejemplo, nosotros también podemos vencer al pecado. Nosotros también podemos vivir así. Aprender a ser siervos de los demás, ¿sí? A servir a nuestros semejantes, primeramente a nuestra esposa, después a nuestros hijos, y ellos van a aprender de nosotros y cada quien va a hacer lo mismo. Van a decir, si él lo hace, ¿por qué yo no? La palabra de Dios dice en Hebreos 2:17, por lo cual debía de ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahí es donde Jesucristo hace ese sacrificio. Tenía que ser semejante a nosotros, para mostrarnos, para ser misericordioso. Y que por medio de su sacrificio expiar los pecados de su pueblo. Él padeció todas las presiones de la tentación, pues así como Él venció, también nosotros podemos vencer. Esta es la esperanza que nos da Dios, ¿sí? Esta es la esperanza que Satanás trata de robarnos día a día. Si nosotros no comprendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, o si nosotros comprendiéramos realmente lo que Dios quiere para nuestra vida, nosotros fijaríamos más nuestra mirada a la palabra, a nuestras acciones, a nuestras actitudes, para tratar de ser como Jesucristo, para tener una vida limpia, sin estorbo, sin lazo de cazador, sin piedra de tropiezo, para poder agradar a Dios, para poder obtener su aprobación de Dios. Así como en el Antiguo Testamento fueron bautizados en el mar y en la nube, nosotros en la actualidad somos bautizados. Pero la diferencia también es que en nuestra vida hay incredulidad. Necesitamos ser aprobados por Dios, ¿sí? Necesitamos tener nuestro carácter transformados. Si comprendiéramos esas bases sobre las cuales Dios otorga su aprobación, anhelaríamos ser fieles. Por eso le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento para que día con día nosotros podamos degustar la palabra de Dios, comprenderla, saborearla
y que nos revele el Señor qué es lo que quiere Él para cada uno de nosotros. Cambiar áreas de nuestra vida que no hemos permitido que sean cambiadas. A veces nuestras actitudes, por diferentes motivos, saltan a la vista. Y Dios se pregunta, espérate, hijo, ¿dónde está ese cambio que dices? Permite que yo cambie todas las áreas de tu vida. Quita tú toda piedra de tropiezo, todo lazo de cazador. El no tener un orden en nuestra vida, el no tener una limpieza que nosotros deberíamos de hacer porque comprendemos la palabra, sabemos la palabra, conocemos el camino que debemos de seguir. Dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Tú tienes un camino recto. Y ese camino recto, lo más cercano que puede hacer entre dos puntos es una línea recta. Límpialo, barre, quita toda piedra de tropiezo, hazlo a la izquierda o hazlo a la derecha. Quita todo lazo de cazador, hazlo a la izquierda o hazlo a la derecha. Tú sigue ese camino angosto, pero muchos de nosotros vemos la piedra de tropiezo, vemos el lazo del cazador y nos desviamos a izquierda, nos desviamos a derecha. Y ya no seguimos ese camino angosto, ese camino recto que nos está pidiendo el Señor que sigamos. Necesitamos procurar ser transformados. ¿Sí? Primero lo de Dios, después lo nuestro. Con la misma actitud que Jesús afrontó las tentaciones, nosotros deberíamos de afrontar esas tentaciones. Simplemente es seguir el camino de Jesucristo, seguir sus huellas. Yo creo que muchos de nosotros queremos ser aprobados por el Señor. Pero si nosotros todavía estamos ligados al pecado, en vez de buscar las cosas de Dios, seguimos nosotros buscando lo nuestro, en nuestro diario vivir, en nuestras actitudes, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar. No estamos siguiendo el camino de Dios. No estamos siguiendo las huellas de Jesucristo. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia siempre ha sido Jesucristo. Porque Él venció. Él fue vencedor. Y muchos de nosotros, aún estando en ese camino, no queremos ser vencedores. Pensamos que en su misericordia y en su gracia, Él va a perdonar todo y nos va a dar esa salvación. Y no que Él nos la quite, sino que nosotros la vamos perdiendo día con día. Y a veces es necesario estar recordando, estar hablando de los pasos que estamos equivocados. Y solamente es decir el objetivo del evangelismo. Hay dos caminos. Subes las escaleras hacia el cielo o te vas al infierno. No hay de otra. Y deberíamos de pensarlo, que todo este trabajo que hacemos año tras año, día tras día, lo podemos perder en un segundo si no obedecemos a Dios, si no procuramos transformar nuestra vida. ¿Cómo la transformamos? Con la palabra de Dios la conocemos, hermanos. Muchos de los jóvenes a veces ven la piedra de tropiezo, ven el lazo del cazador y siguen ese camino. ¿Sí? Siguen y caen porque se desvían a la izquierda o se desvían a la derecha. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, en su amor, siempre nos da otra oportunidad. Jesucristo decía, prefiero morir antes de cometer algún pecado o desobedecer a mi Padre en un solo punto. Dice que Él vino a obedecer lo que le decía el Padre.
¿sí? No se agradó a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros nos estamos agradando a nosotros mismos? Buscamos lo nuestro, no buscamos lo de Dios, no buscamos lo de Jesucristo. Reconozcamos, analicemos, reflexionemos qué es lo que hacemos día con día. Como grupo, como unidad, como iglesia, nos estamos apoyando. En una de las enseñanzas yo pedí ayuda y creo que muchas o no pusieron atención a la enseñanza. Muchos a lo mejor ni las han visto. ¿Estamos buscando lo de Dios o estamos buscando lo nuestro? Muchos son los afanes de la vida. Muchos estamos trabajados y cansados. Y dice la palabra que vayamos hacia Dios. Él va a dar descanso a nuestras almas. A lo mejor nuestra mente, todo lo que sucede alrededor de nosotros, lo vemos en tinieblas, en obscuridad. Pero lo único que puede alumbrarnos es Jesucristo en nuestra vida. Esa luz puede alumbrar el camino que debemos de seguir para salir de esos momentos. Acompáñenme, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, sin importar nuestro don, nuestro ministerio, nuestra posición en la vida, nuestro sexo, nuestra edad, todos tenemos una misma oportunidad en Cristo Jesús de ser vencedores y de ser llamados, escogidos y fieles a Cristo Jesús. ¿No es lo que desea su corazón? Así como los discípulos que caminaban a Emaús, ¿no siente algo que arde en su corazón para ser igual a Jesucristo? Dios nos da siempre oportunidades para transformar nuestra vida. Y tal parece que siguiéramos tropezando, cayendo, y siempre va a ser con la misma piedra, que es el pecado. Yo te invito, hermano, a que hagamos el cambio, a que nos interesemos más. El ser aceptado, todos somos aceptados por Jesucristo, por Dios. El ser aprobado, hay una diferencia ahí. El ser aprobado, vemos el ejemplo de Jesucristo. Él se hizo hombre para pasar esas tentaciones. Y fue en casa, fue en el trabajo, donde Él dio ejemplo. Ahí todos tenemos tentaciones. Ahí todos podemos caer. Ahí todos nos podemos desviar. ¿Sí? Jesucristo tuvo todas las tentaciones, igual que una familia actual, en pobreza, en comunión con su familia. Hermanos que no creían en Él, a lo mejor no tuvo una recámara para Él solo, la diferencia de edad, ese problema que no creían en Él, pues a lo mejor lo exasperaban, se burlaban de Él, igual que sucede en cualquier familia.
que a veces el mayor abusa del más chico, o el chico tiene otro carácter, X. Pero dice que Él no hizo pecado y Él no se complació a sí mismo. Si fuéramos tratando de cambiar cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y les doy un ejemplo rápido. Cuando estaba yo todavía trabajando en Postensa y aprendía yo de la palabra de Dios, se nos puso un comedor, llevábamos nuestros trastes, nuestra comida, y había un fregadero y pues había gente comiendo, terminaba uno y iba a lavar los trastes, mientras el otro se iba formando o dejaba los trastes ahí. Dios puso en mi corazón pues, de empezar a lavar los trastes que se iban acumulando ahí. Y me decían, oye, no, espérate, no, pues aquí estoy, no me cuesta nada, vamos a lavarlos y todo. Y a veces el ejemplo que damos nosotros se va convirtiendo en algo positivo. Después, cuando veía yo que había trastes, pues dejaba yo los míos. Y la misma gente, los mismos amigos empezaron a hacer lo mismo. Ahora me toca a mí, ahora yo, ahora a mí. Déjame tus trastes. El ejemplo que demos de nuestra vida va a influir a nuestro mismo contorno, ¿sí? A todos los que están alrededor de nosotros. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra comunidad, nuestra iglesia. El ver que podemos bendecir a la gente, el ver que somos una unidad en Cristo Jesús, una comunidad en Cristo Jesús, en que intercedemos unos por otros, va a ser de gran bendición. Hermano, yo te invito, en el nombre de Cristo Jesús, que vayamos haciendo este tipo de cambios en nuestra vida. Ya fui aceptado, gloria a Dios, pero necesitamos ser aprobados por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga nuestro corazón, que en Él ponga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para hacer estos cambios en nuestra vida. ¿No te parece, hermano? Dios sea contigo y el Señor nos bendiga en esta semana. A Él sea la gloria y la honra, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice, hermano. Dios te bendice, hermana.